Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les anda yendo por ahí? Estoy ahorita por Puerto Viejo aquí. Aunque está un poco botado esto, parecería, yo pensé que iba a haber bastante gente, como es sábado, pensé que iba a haber gente por aquí dando la vuelta en el parque y todo. Pero bueno, vamos a hacer este estudio que estamos haciendo sobre lo que tiene que ver con Israel y el grupo Hamas, que en este momento han estado tanto en guerra. Por gracias a Dios ya están terminando ese conflicto. Ya están haciendo intercambio de prisioneros de Hamas que se llevaron con los prisioneros que están en las cárceles de Israel. Así que ya ni modo, está hecho eso. Dios quiera que vaya para buen término y acabe esta guerra bendita, esta maldita guerra, mejor dicho, no, ninguna guerra es bendita. Y que termine todo esto con Israel y pues pueda vivir la gente en paz allá hasta que otra vez vuelva a haber otra amenaza con Israel, porque siempre va a haber eso de los palestinos. Lo que quiero hacer una acotación aquí es hacer una reflexión ahora. Ya vimos la vez pasada cómo Saúl se destruyó a sí mismo por irse contra el gobierno de Dios. Dios le dijo que destruya a esa nación de Amalek y él no lo hizo. Entonces llevó para él las vaquitas, se llevó para él el ganado, se llevó para él las cosas y después dijo, no, el pueblo me dijo que esto mejor dejemos nomás porque están bien bonitos y ganamos a matar. Entonces a veces la gente habla a la ligera y dice, no, es que pobrecitos niños palestinos. Entonces mira, pobrecitos niños palestinos, uy, pobrecitos niños palestinos. Entonces están defendiendo supuestamente a niños palestinos que están pobrecitos en la franja de Gaza y que dice que... Pero si Dios algo sabe es lo que va a pasar en el futuro. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, por eso Dios le dijo a Saúl, destruye todo, no dejes ni a los niños de pecho, ahí dice clarito, destruye todo, ancianos, mujeres, niños hasta los de pecho, no perdones nada, nada, o sea, él no tenía por qué llevarse nada, todo eso no tenía que haber sido topado por Saúl, pero él desobedeció y se llevó animales del anatema, y dice, del anatema, o sea, de la maldición que Dios puso sobre ese pueblo, y se lleva esa maldición a su casa, ¿no? O sea, llevó la maldición de esa vaca gorda, rinda, ese becerro gordo, lindo, de ese cordero lindo, gordo, se llevó. Y cuando Samuel le confrontó el profeta Samuel a Saúl, estaban ahí balando las ovejas, el ganado detrás de la oreja, detrás de la carpa donde estaba Saúl. Entonces, esa misma maldición que él no destruyó, ese anatema que él no destruyó, esa maldición que Dios ha destruido, que era un pueblo maldito, que Dios quiso destruirle. Dios quiso destruir todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con los palestinos ahora, es la misma idea. El palestino, el papito palestino que está ahí, le educa a su hijo a que odie a Israel y que le educa a que coja un arma en la mano. Y se acuerdan, no sé si ustedes vieron esas fotos donde salían niños subidos en brazos así, cogidos de los papitos y con una ametralladora ahí, con la cinta esa ahí, con los eslogan de los Hamas ahí, ¿no es cierto? Que muerte Israel, muerte América, Alá es Dios y Mahoma es su profeta, yo qué sé, es lo que ellos hacen. Entonces los niños palestinos poniéndole así con arma en la mano y para que el niño aprenda a odiar a Israel y el que va a luchar, el próximo que va a luchar de la generación que viene de él. Entonces si Dios dice que mates niños aún a los de pecho, Dios sabe por qué lo hace, como Saúl no lo hizo. Entonces esa generación ha ido manteniendo el odio de padres de hijos, de padres de hijos, de padres de hijos. Entonces nosotros no somos quien para juzgar a Dios. Cuando Dios dice que aquí esta nación debe desaparecer es porque debe desaparecer. Lo que pasó con la franja de Gaza, vaya a ver, ¿qué quieren los palestinos? Destruir Israel. ¿Cuál es la maldición? Que lo que tú pronuncias contra Israel, eso mismo Dios hace que te recaiga sobre ti. Entonces cualquier cristiano que ahora haya hablado mal contra Israel y diga, estos israelíes desgraciados tales y cuales, ojalá les maten, les manden al mar, les hagan pedazos, les destruyan a sus hijos. O sea, ¿qué maldición no va a pronunciar de maldición sobre Israel? Esa misma maldición va a caer sobre esas personas que han dicho eso. Eso les va a caer. Y por eso lo mismo les pasó a los palestinos. ¿Quieren destruir a Israel? ¿Quiénes fueron destruidos? Fueron ellos. Dios se encarga de lo que tú hablas, de lo que tú profieres maldición contra Israel, a que se te vuelva contra ti, contra tu propia carne, contra tu propio hueso, contra tu propia familia. Entonces cuando Saúl no obedeció a Dios y tenía que matar hasta los niños de pecho, todo, no perdonar nada. Dios sabía por qué, porque en el futuro iba a haber consecuencias. Los niños de pecho se crían y después son niños de 12 años, de 15 años, ya están con arma en la mano. Cuando ya son adultos, entonces ¿qué crees que van a hacer esos niños? Ahorita son niños de pecho y después que van a ser niños que ya son adultos, mejor dicho, ya son hombres que ya están con arma en la mano y están queriendo matar a cualquier israelí que asome por ahí. Todos los palestinos son así, han ido heredando ese odio.
Y por un lado él odia hacia Israel y odia hacia los cristianos y entonces quieren matar a los judíos primero, y eso es lo que quieren hacer el mundo árabe, el mundo musulmán propiamente, empezando con Irán, Irak, Kuwait, todos esos países árabes. Ellos quieren imponer su Islam. Entonces cuando vienen y conquisten, qué sé yo, Italia, si conquistaran Italia, ¿qué harían? Coger a todos los judíos que encuentren ahí, les matan, les aniquilan, lo que hizo Hitler. Después, ¿qué harían? Coger a todos los católicos, católicos desgraciados, vengan para acá, toditos fusilados, muertos, niños, mujeres, lo que sea. Pasarles cuchillo a todos los católicos. Hay cristianos, a todos los cristianos también, pasen el cuchillo a todos los cristianos. Eso es lo que harían los palestinos, si pudieran hacer eso, si pudieran conquistar el mundo. Entonces Dios sabe por qué lo dice, y por eso mismo Dios ha destruido naciones anteriormente. Por la maldad de esas naciones Dios las destruyó. La Biblia dice que cuando el Señor le ordenó a Moisés y luego a Josué que entren a la tierra que Él les dio, dijo que yo les he entregado estas naciones en sus manos. Destruyan todo, no perdonen nada. Y eso fue lo que hizo Moisés y eso fue lo que hizo Josué. Después las naciones que fueron quedando después y que murió Josué, los israelitas ya no cumplieron esa orden. Y empezaron a dejar vivos a los peleteos por aquí, a los eteos por acá, y no les mataron. ¿Por qué? Porque dijeron, no, es que cómo vamos a hacer eso, no vale matarles, mira, nosotros mejor no les matemos y hagámosles tributarios. Entonces ellos van a sembrar la tierra, nosotros no nos vamos a usar las manos, vamos a estar cómodamente sentados en nuestros palacios en Jerusalén, y solo vamos a recoger la platita de los impuestos y estos van a hacer el trabajo. Entonces ellos pensaron en su astucia, ¿no? Astucia maligna, pensaron eso y desobedecieron a Dios vez tras vez. Y ahora tienen consecuencias de eso. Tienen sirios, tienen jordanos, tienen los palestinos, tienen un montón de enemigos por no haber obedecido eso cuando Dios les dijo que vayan y maten y destruyen y aniquilen a todos esos pueblos de ahí. Desde ahí Israel ha tenido ese problema. Y estas son consecuencias de eso. Entonces cuando uno no obedece la voz de Dios y no hace eso cuando debía haberlo hecho, como en este caso, por ejemplo, el caso de Saúl, entonces Dios es el que toma cartas en los asuntos y algún día Él destruye esas naciones porque el hombre no lo hizo. Entonces Dios va a destruir esas naciones. Vamos a ver el caso del caso de Edom. Edom es una nación que vino de Esaú. Recuerde que había Abraham, que Dios le hizo la promesa. Después él tuvo un hijo que se llama Isaac. Y también a Isaac le hizo las promesas que le hizo sobre el pueblo, que iba a bendecirle, iba a ser una gran nación, etc. Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca, su mujer. El primero que nació, que eran gemelos, pero el primero que nació fue Esaú y después nació Jacob. Y ahí hubo un lío, el Jacob que quería la primogenitura, como quiera, él apreciaba la primogenitura, Esaú no valoraba eso. Incluso la Biblia dice que Esaú le dio muchos dolores de cabeza, fue causa de dolor y de aflicción de espíritu para sus padres Esaú, porque incluso él se casó con mujeres extranjeras, eso que Dios no quería que hagan, que sean con mujeres de su pueblo. Y él no le importó, se fue con mujeres eteas. Entonces fue un dolor de espíritu, un dolor de una carga espiritual bien grande para los pobres padres. Entonces Saúl despreciaba las cosas de Dios, no le importaba. Pero Jacob amaba las cosas de Dios y bueno, hubo una lucha tremenda. Le robó la primogenitura a su hermano, después le robó la bendición a su hermano, según un lío. Desde ahí hubo un cierto resentimiento, después se pusieron ya, cuando es Jacob, después de haberse ido tantos años fuera de la tierra de él, después regresó con toda su parentela, con toda su riqueza. Ahí se encontraron Esaú y Jacob. Ahí se perdonaron los 2 hermanos y Esaú regresó a su tierra y Jacob siguió por su lado. Pero se perdonaron. Pero ellos se perdonaron. Los descendientes de Esaú no guardaban el rencor. Entonces con ese rencor, los descendientes de Esaú, de Edom, propiamente la nación de Edom, siempre guardaron el rencor, siempre estuvieron en guerra, en conflicto contra Israel, les odiaban a los israelíes, etcétera, ya. Eso es lo que pasa, y Dios entonces juzgó esta nación. Hoy día usted ya no encuentra Edom, no hay nadie que sea edomita, no existe. Así como Dios destruyó a los filisteos, y no existen los filisteos, Dios destruyó esas naciones. ¿Recuerda cuando vimos ese mensaje? Que Dios juzga y Dios puede matar a una persona si quiere, o puede matar a una nación, y Él es Dios, Él sabrá por qué lo hace. Entonces vamos a ver algunos pasajes en donde quiero contarles sobre Edom. Mire lo que le pasó a Edom. En Amós capítulo 1 dice, voy a leer desde lo que dice de Gaza, mira, en los filisteos, aquí habla de Gaza. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, o sea, los filisteos,
Y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Aquí habla de que le llevó cautivo a Israel, cuando Israel fue destruido por Asiria. Algunos judíos entonces empezaron a huir y tratar de huir por aquí, por allá. Entonces, ¿qué hacían los filisteos? Empezaron a cazarles a los que estaban huyendo por aquí, por allá, y les aprisionaban y les llevaban como esclavos a Edom. Entonces llevaban como esclavos, entonces hacían negocio, cogían esclavos, la de Edom les pagaba por sus esclavos, y eran los israelitas que huyeron de la destrucción de Samaria, de Israel. Todos los asirios, mientras hacían estragos con los israelitas, los de filisteos de Gaza no tuvieron reparo en coger y a cazar judíos que estaban huyendo. Y mira, dice: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, ciudades filisteas. Y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Y eso fue lo que pasó. Los filisteos ya no existen. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, una ciudad importante de ese tiempo, y por el cuarto, también filistea, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Mira, también, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, ahora sí va contra Edom, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. O sea, los descendientes de Esaú persiguieron a espada a los descendientes de su hermano, de Isaac, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Nota que le parece esto, hay un paralelismo con los palestinos de hoy, ¿no es cierto? Los árabes, descendientes de Ismael, ¿no? Ellos son descendientes de Ismael, ellos no saben que son descendientes de Ismael. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deberían tener afecto natural por su hermano, los descendientes de Isaac, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, los descendientes de Isaac son los israelitas, deberían tener afecto natural, ¿no es cierto? Los palestinos, los árabes de hoy día, pero no, se comportan igual que los de Edom. Mira lo que pasa. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto, versículo 11, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Mire los palestinos lo que hacen exactamente lo mismo. Y violó todo afecto natural. Mire, lo mismo. Y en su furor le ha robado siempre. Siempre están queriendo robarle las tierras, quitarle las propiedades a los judíos, destruyen todo lo que los judíos hacen, etc. Mira, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Y mira, Dios les destruyó a esa nación, a Edom. Entonces Edom hoy día no existe. En Malaquías 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esto habla en el versículo 1 del capítulo 1 de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú de hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Mire, hace una pregunta: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, mira, a los de Edom, mira, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Mira lo que dice. Compara esto con lo que está destruido Gaza hoy día. Mire, cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. ¿Por qué está Gaza destruida? Porque Jehová Dios destruyó Gaza. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, es decir, territorio de malvados, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán.
Nota el paralelismo que hay aquí de ese Dios, Jehová, Dios de Israel, que defiende a Israel. La Biblia dice que Dios es el que va adelante, Dios va adelante peleando las batallas de Israel. Entonces Jehová, Dios va adelante y está destruyendo todo lo que está atacando a Israel. Y atrás viene el ejército de Israel. Atrás vienen los obuses, atrás vienen los misiles, atrás vienen los helicópteros, atrás vienen los aviones, atrás vienen las tropas de Israel. Pero delante va Jehová, Dios de Israel. Por eso eso de ver destruido Gaza no es extraño. Ya Dios hizo esto con Edom y les destruyó. Ahorita no hay nada, no existe Edom. No existe. Usted quiere ver a Edom, no existe. Ahora, ¿quién va a destruir realmente a los pueblos árabes? Es el Señor mismo Jesucristo. Porque Él va a ir contra todos los pueblos de la tierra en la batalla de Armagedón. Y ahí es cuando todos los árabes van a ser destruidos. Todos estos musulmanes van a ser destruidos. Cuando usted de aquí, por ejemplo, en 1000 años en el futuro, vamos a hacer cuenta que en 1000 años vamos a vernos usted y yo las caras y vamos a preguntar, vea, yo quiero saber qué dice el Corán en tal libro, en tal parte, en esa sura, ni sé cuánto, yo veía algo que decía el Corán. Tráigame un Corán, por favor, y tráigame un Corán para ver. En 1000 años en el futuro. La persona que yo le pregunte eso no va a saber ni de qué estoy hablando, ¿no? ¿Qué es eso el Corán? No, eso de que Mahoma escribió, el profeta, ese Mahoma, profeta Mahoma, ¿y quién es ese profeta Mahoma? No va a existir ni Mahoma, no va a existir ese Talalá, no va a existir el Corán. Usted va a hablar del Islam y de los musulmanes y van a decir, ¿pero qué es eso? En 1000 años en el futuro no va a haber nada, ni restos de nada de eso. Y de todas las religiones del mundo no va a haber rastro. No va a haber rastro de ninguna religión católica, ni adventista, ni metodista, ni evangélica, ni presbiteriana. No va a haber nada de rastro de eso. Nada de eso no va a haber. En el futuro, nada, porque Dios es el que va a destruir todas las religiones al final de los tiempos. Y las naciones que van a ser destruidas, aquí habla de naciones en Apocalipsis 19, habla del jinete del caballo blanco. El caballo blanco, el cual monta el Señor Jesucristo, ahí se le ve clarito la figura del Señor Jesucristo ahí. Dice, entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Mire por qué sabemos que es el Señor Jesucristo, mire por lo que dice aquí. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Justamente el primer capítulo de Juan le habla del Señor Jesús así y dice es el Verbo de Dios. Y aquí habla el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en cabellos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí es cuando se derrama la ira de Dios sobre la tierra para castigar toda maldad del hombre, toda maldad del diablo, toda la maldad del pecado y toda la destrucción que el diablo ha provocado y el hombre también ha provocado. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Mire lo que dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces aquí es cuando el Señor está llamando a la gran cena de los hombres que se van a ir contra la batalla contra el Señor, mire. Y van a quedar ahí en el polvo de la tierra, van a quedar como excremento de pájaro. Todas las naciones de la tierra se van a venir contra Israel. Y el Señor va a luchar contra ellos y los va a destruir. El ángel que estaba con un pie en el sol clamó y llamó a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Está hablando a los buitres, mira. Venid y congregaos a la gran cena de Dios para que coman carne de reyes y de capitanes, y de jinetes y de carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mira. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y aquí habla de la bestia que fue arrojada luego apresada y el falso profeta que fue apresado y todo esto, mira.
Y el versículo 21 dice, y los demás fueron muertos, mire, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí es en la batalla de Armagedón donde el Señor hace una destrucción impresionante. Todas las naciones, en Daniel se ve esa profecía, dice que todas las naciones se van a ir contra Jerusalén, van a venir naciones de todo el mundo. Entonces imagínense ustedes, hasta Rusia se va a ir contra Israel, los chinos se van a ir contra Israel, todos es comunistas porque no creen en Dios, los rusos no creen en Dios tampoco. ¿Por qué cree que Putin hace lo que hace y no le importa? Le destruye todo lo que destruye y cree que va a salir airoso de eso. No, no hay tal. No hay tal. Todas las naciones de la tierra se van a congregar para irse contra Israel, contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va a venir a reinar y la gente no va a querer darle el gobierno. Entonces los comunistas en ese tiempo no van a decir, bueno, Señor Jesús, ven nomás y gobierna, métete aquí y aquí y veamos qué quieres hacer. No, van a ir contra Él para, ¿qué? Para oponerse al gobierno de Dios. Van a guerrear y ahí es cuando Dios va a destruir. Todos los árabes, todos estos pueblos árabes que se van contra Israel, todos van a irse en la guerra, ahí se van a reunir, todos van a ponerse de acuerdo. Para irse contra Israel van a querer destruir Israel. Y ahí es donde van a ser destruidos. Ahí sí, ni más, nunca más, jamás va a haber un pueblo musulmán. Jamás, nunca más en toda la historia de la eternidad usted va a saber lo que es el Islam. Nunca más se va a oír nada de que el Corán, que Alá es el Dios falso, que el falso profeta, nada. Dios mismo, el Señor Jesucristo, va a destruir a esas naciones árabes. Nosotros no vamos a ser quienes vamos a destruir eso, sino el Señor Jesús en el Armagedón. Entonces yo les pongo esta comparación de lo que pasó con el pueblo como fue Edom, para que vean cómo Dios destruyó esta nación. Y así es como Dios va a destruir a toda nación que se ponga contra el pueblo de Dios. Entonces no es cosa ligera. No es cosa ligera que se tome a la ligera todo esto que está pasando. Y lo que está pasando es simplemente lo que Dios ha dicho. El Señor Jesús dijo que habrán guerras y rumores de guerras en muchas partes. Hambrunas, pestes, todo eso está pasando. ¿Qué cree? Porque la hambruna en Gaza, ¿por qué cree que se da? Porque es algo que está profetizado primeramente y es obvio, cuando hay guerras se matan entre unos y otros y las naciones lo que hacen es invertir en armas y ya después ya no invierten en alimentación para su población ni en agua potable para su población, no, tienen que invertir en armas y eso es lo que hacen. Entonces ahí es cuando vienen las guerras, se destruyen sembríos, se destruyen haciendas, se destruyen propiedades, se matan vacas, pucha, montones, y entonces la gente después no tiene que comer. Ese es el problema de las guerras. Las pestes lo mismo, por las guerras mismo vienen las pestes, las devastaciones, vienen las enfermedades, etc. Entonces todo esto es simplemente cumplimiento profético de lo que Dios dijo que iba a pasar, que se iba a dar en esos tiempos. Entonces no está de más que usted entienda que esto no es casualidad. No es casualidad nada de esto, nada en absoluto de esto es casualidad. Entonces quiero ver si le encuentro un versículo que ahorita que me acuerdo es también clave, está en Jeremías, vemos si le encuentro a Jeremías. Ya, aquí es lo que quiero leerles algo. Si usted cree que Dios va a dejar de cumplir su promesa de que Dios bendijo a Israel y que tiene pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, eso Dios jamás lo va a dejar de lado. Mire, en Jeremías 33 dice, 20. Así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar, o sea, dejar sin efecto el pacto, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que ya no haya ni día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar, mira, como no puede ser contado el ejército del cielo, o sea, las estrellas, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Entonces aquí le está diciendo, a cualquiera le está diciendo, que si usted cree que se puede invalidar mi pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, y que no va a bendecir a Israel, y va a bendecir a ese pueblo, y va a ser su pueblo para siempre.
Si usted cree que Dios puede invalidar el pacto, entonces debería usted poder invalidar el pacto de que el día sale, la noche sale, el día sale, la noche sale, el día sale, la noche sale. ¿Usted puede hacer eso? Entonces usted puede detener el día y puede detener la noche. Entonces ahí sí Jehová Dios dice, ya, entonces yo voy a invalidar mi pacto que hice con la descendencia de Abraham. Entonces Él no va a cambiar por nada del mundo. Si usted puede cambiar el día y decir ya nunca más haya día, y la noche deje de ser y nunca haya noche, entonces ahí va Dios a dejar de tener ese pacto por efecto, por un pacto por efecto, por efectivo. Entonces no va a ser así como la gente quiere, como les parece, lo que les quiere. La regla es simple, o sea, bendices a Israel y Dios te bendice, pero si maldices a Israel, Dios te va a maldecir también. Es simplemente cuestión de entender que ese es un principio básico que Dios ha puesto para no tanto mostrar un gran pueblo de Israel. Oye, es que el pueblo de Israel que es tan hermoso, tan lindo. No, no. Es por causa de Él, para mostrarse Él, que es el Dios verdadero. Ya lo dije antes. Para eso es que esto es el pacto con Israel. Esto de que Dios bendice a Israel y si al que bendijere te bendeciré, al que maldijere te maldeciré. Y bendeciré en ti todas las naciones de la tierra. Eso es ¿por qué? Por causa de Él, del Dios verdadero. Para que la gente se dé cuenta que efectivamente hay un Dios en el cielo que gobierna, que reina sobre los gobiernos de la tierra. Para eso es que esto se da. No es tanto por el pueblo de Israel, porque es un pueblo hermosísimo, no, 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 no. Es por causa de Él, por Jehová Dios de Israel, por Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de los muchos nombres de la Biblia, que Él demuestra que es Dios verdadero. Él gobierna, Él reina. Así vengan muchos ateos a decir que Dios no existe, lo que sea, eso no es así. Dios demuestra con la Biblia y con lo que Él hace, con lo que está cumpliendo con las profecías bíblicas también actualmente, que Él existe. Por causa de Él, esta bendición se cumple porque se cumple. Entonces cuando uno se sienta que Dios le ha maldecido porque Él empezó a maldecir a Israel, ya se da cuenta que sí que existe Dios. Entonces debe decir, ay, pero ¿por qué hablé de esto? Pero ya está hecho, ya está la maldición. Igual cuando alguien bendice a Israel va a tener bendiciones en su vida, lo va a ver y va a decir, ah no, debe haber un Dios, tiene que haber un Dios porque si no, no puede ser posible, esto no es posible si no hubiera habido un Dios que haga posible esto, que para mí era imposible. Bueno, sin más por el momento, entonces Dios les bendiga, espero que todas estas acotaciones, todo esto que les he dicho les sirva de mucho para que sí se entiendan realmente del trasfondo espiritual que hay con el conflicto entre Israel y las naciones árabes, palestinos y todo esto. Y el odio generacional que hay entre los árabes contra Israel y que Dios va a destruir esa nación, la nación árabe, cualquiera que sea. Y no solo esa, sino otras naciones comunistas y otros presidentes de otros países que también se van a oponer al reino de Dios. Cuídense mucho, Dios les bendiga en el bendito nombre del Señor Jesucristo, que su casa, su entrada, su salida, todo lo que hagan sea bendecido por el bendito nombre del Señor Jesús, para obra y gracia de su nombre, para que usted también pueda ir al cielo, porque ese se trata este ministerio, cómo ir al cielo, estar seguro de que puede irse al cielo, sabiendo la verdad del Evangelio y que conozca la verdad del Evangelio para que sepa cómo actuar en la vida común, en la vida cotidiana y actuar para la eternidad, asegurar su eternidad y la de su familia, de sus hijos, la de todos ustedes. Cuídense mucho, les amo en el Señor Jesucristo, estamos hablando en otro momento, Dios les bendiga, chao, chao, bye, bye. Bye.